¿Qué tú dices, Winston? ¿Podemos comenzar? ¿Te gustaría? Sí. Ya, excelente. Bueno, esto era más que nada, gracias por los que compartieron y los que no pudieron, para la próxima será. Esto es sencillamente para poder conversar, conocer gente nueva, ¿verdad? Y poder relajarnos un poco. Pero ahora viene el plato fuerte y con eso quiero darles la bienvenida a este Meetup, que es de South American Testers. Para los que no estaban aquí, les comento un poquito de nuevo qué es South American Testers. South American Testers es una comunidad que estamos desarrollando para ser el altavoz de todas estas diferentes, este talento que hay en Latinoamérica, ¿verdad? Y queremos que sea un lugar donde sea acogedor, donde nos podamos apoyar. Aquí no se trata de quién sabe más que el otro, ¿verdad? Todos somos iguales. Pero más bien poder estar aquí para poder ayudarnos. Si en un momento tienen una pregunta o necesitan algo, pueden hacerlo. Y queremos eso más que nada, queremos esa aceptación, queremos poder compartir con ustedes y obviamente tratamos mucho con temas que tienen que ver con Cuba. ¿Ya? Entonces eso es un poquito de lo que es South American Testers. Nosotros somos aliados con Ministry of Testing, que es otra comunidad que proviene de Inglaterra, que tiene, digamos que tiene una visión y unos valores muy similares a los nuestros. Y entonces por eso esa alianza fue perfecta, ¿ya? Y bueno, nosotros hacemos estos meetups, los estábamos haciendo particularmente en Ecuador bastante, pero con esto de la cuarentena se nos ha dado la oportunidad de poder hacerlo remoto y bueno, qué chévere, tenemos personas de todas partes de Latinoamérica y de eso se trata todo esto, esta es la visión ya. Entonces, gracias por estar aquí. Con eso, quiero presentar a Winston Castillo. ¿Ya? Ahora, ¿quién es Winston? Winston es una persona que en el tiempo que yo lo conozco, en verdad me agrada mucho. Es una persona que yo creo que cualquiera que lo conoce te hace sentir como su amigo enseguida y me encanta eso. Él proviene de Venezuela, ahora vive en Quito, vive aquí alrededor de nuestras partes, ¿verdad? Tiene 10 años de trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Puro talento, así es, Rebeca, puro talento venezolano, ¿verdad? 5 años coordinando proyectos Eduquim de software libre para la enseñanza de química y en los últimos 4 años se ha desempeñado como asegurador de calidad para empresas americanas como WebCreek y JobCity, en donde tuvo la oportunidad de trabajar durante varios años con Zebra Technologies, como ingeniero de pruebas en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, para mí en verdad es un honor, estamos bien entusiasmados de poder compartir con él. Y bueno, con eso voy a parar de compartir la pantalla de Winston y te paso a ti, ¿ya? Buenísimo. Perfecto. Gracias, Alex, por la introducción. Yo realmente me siento mucho más honrado de poder tener este espacio para compartir con ustedes. Eh, ya va que mi Mac me está echando broma. No quiere colaborar conmigo. Ok, Siempre es aquí voy. así, o sea, Sí. siempre pasa, ¿no? Cuando más lo necesitas la tecnología, más te falla. Exactamente, es algo así como el momento, ella también quiere participar y romper el hielo, la computadora. Entonces, bien, estábamos conversando básicamente esta charla viene de un proceso de investigación y también de mi propia experiencia trabajando, no solamente como asegurador de calidad, sino todo el tiempo que duré trabajando al frente de varios proyectos y en diferentes países. Parecerá increíble pensar que aunque hablemos español todos, tenemos, de alguna forma compartimos el mismo idioma, tenemos culturas diferentes y maneras de comunicarnos distintas. Esto es mucho más evidente cuando estamos trabajando con equipos que no hablan tu idioma. Quizás lo esperas más, pero también ocurre cuando estás trabajando en otros países. Entonces, en base a esta experiencia, empecé a sumar o a investigar
sobre cómo influye la cultura también en el trabajo que estás haciendo. Originalmente yo no era ingeniero de pruebas, pero cuando decido migrar por la situación de Venezuela, que es algo evidente, casi todos saben sobre mi país y no para bien, este, básicamente me toca pensar y reinventarme, pensar en qué quiero hacer, en qué soy bueno y cómo podía también aportar a los equipos. Algo que les quiero dejar de esta charla es que la cultura se come, ay, perdón, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros tenemos muchísimos planes, tenemos muchas ideas, hemos leído mucho, conocemos muchos conceptos, y tenemos una gran estrategia, pero la cultura de nuestro equipo no nos ayuda. Entonces, la cultura se crea en base a tres sectores o a tres cosas de las que voy a hablar durante la charla. Y básicamente ustedes pueden tener una cultura con el cliente con el que trabajan, por lo menos en el caso en la empresa donde estoy trabajando actualmente, en la que estoy muy agradecido, en la que he conocido gente maravillosa y tengo que hacer mención de Edison, de Daniela, Orellana, de Rebeca, todos ellos, Yotcity me los ha traído a mi vida, Jessica Olivo, que están ahorita en la reunión, que son los que pude ver. Si hay más de Yotcity, yo me siento muy afortunado de haber dado con esta compañía. Pero es por la gente, y la gente es la que hace la cultura del equipo. Entonces, aquí vamos con cómo influye la cultura en las siguientes áreas dentro de nuestro trabajo. Existen 4 cosas de las cuales les quiero hablar, que la cultura va a influir directamente en cómo es la dinámica. Lo primero es el equipo, el rol que tienes dentro del equipo. Yaceli, te saludo a ti también. Gracias por estar en la charla de hoy. El equipo, el rol que tienes dentro del equipo, tu aporte y los estilos de comunicación que tiene el equipo. Entonces, vamos primero a conversar sobre el equipo de trabajo. Tu equipo de trabajo va a desarrollar una cultura que, como te dije, va a ser diferente tal vez a la que tienes con el cliente o la que tienes dentro de la empresa. Cuando estás desarrollando un producto de software, generalmente hay algunas personas que están allí y no todas provienen del mismo país o de la misma cultura. Recordemos que la cultura, o lo que nosotros somos, es un resultado de nuestro entorno. Tenemos muchísimas formas de llevarnos, muchísimas formas de interactuar que nosotros creemos que son reales o que son las que rigen el mundo, porque así crecimos y crecimos dentro de una cultura que nos enseñaba eso. Entonces, existen verdades universales incuestionables. ¿Y cuáles son esas verdades universales incuestionables? El agua moja, el fuego quema. Si me lanzo, por ejemplo, de arriba de mi, no sé, de un balcón del 7º piso, probablemente no sobreviva. Esas son verdades incuestionables, no te las puedo cuestionar, pero también existen verdades relativas. Por ejemplo, el matrimonio de solo un hombre y una mujer. Eso acá es una verdad relativa, porque en otras existen culturas donde te puedes casar con varias mujeres. Por ejemplo, también otra cosa, cuando estuve viviendo en la India, me di cuenta que para ellos el amor es algo que es inventado en nuestra cultura. Ellos no se enamoran, ellos simplemente tienen o sea, ellos hacen acuerdos para casarse, no se casan por enamoramiento, y básicamente sus acuerdos de casamiento son para sobrevivir. Entonces, cada uno de los miembros del equipo está modelado por el mundo que los rodea. Y eso incluye también que cada persona va a tener su perspectiva distinta y que tienes que aprender a lidiar con ese tipo de situaciones dentro de tu trabajo. Pero tu equipo completo, con todas esas personas, va a generar una cultura de trabajo, van a generar una forma en la que se comunican y una forma en la que tienden a expresar sus ideas y a llegar a acuerdos. Entonces, ¿cuál es tu rol como ingeniero de pruebas? Tu meta siempre va a ser, no importa la cultura, no importa el equipo, es hallar errores dentro del producto de software. Sería muy triste pensar que tú estás dentro de un equipo para simplemente seguir, vamos a decir, para aprobar lo que el desarrollador está haciendo. Tu trabajo es básicamente
cuidar el trabajo del desarrollador y hallar cualquier cosa que el desarrollador se le pudo haber pasado. Entonces, para eso lo primero que tienes que hacer es comprender el producto, y para comprender el producto tienes que hacer un trabajo de análisis, un trabajo mental, un trabajo de realmente cuestionarte seriamente qué tanto sabes del producto y qué no. Cuáles son las áreas que conoces y cuáles son las áreas que no conoces. Entonces también tienes que pensar acerca del producto y su alcance, y tienes que desarrollar una perspectiva diferente a la del desarrollador. Y aquí es a donde vamos. Tienes que ser más que un turista y explorar. ¿Por qué uso la palabra ser más que un turista? El turista, cuando, por ejemplo, ustedes van, no sé, están visitando un país nuevo, por ejemplo, tuve oportunidad de ir a Punta Cana, me pareció genial, pero solamente cuando estuve saliendo, cuando salí a los alrededores, no tuve oportunidad tal vez de mezclarme tanto con la cultura, no tuve oportunidad tanto de hablar con la gente de República Dominicana, solo lo hice de camino y muy pocas conversaciones. Otra cosa, por ejemplo, cuando fui al Red Fort en Delhi, el Red Fort es muy grande, es como un laberinto, y yo solamente veía lo imponente y lo grande de esta construcción. O cuando fui a la Torre Eiffel, era simplemente subir hasta arriba, hasta el último piso para contemplar todo París, pero no estaba explorando. Yo no estaba viendo de qué material estaba hecho la torre, no estaba viendo los laberintos, por ejemplo, que ven en el Red Fort, no estaba conociendo la cultura. Entonces, el ingeniero de pruebas tiene que ser mucho más que un turista, tiene que explorar, tienes que empezar a jugar con tu producto, empezar a conocer cada una de las cosas que componen tu producto y no simplemente ver el producto por completo. Bien, dicho esto, ¿cuál es tu mejor aporte al equipo? Lo primero, tu mejor aporte es tu perspectiva como ingeniero de pruebas. Lo primero que tienes que hacer para poder trabajar con equipos multiculturales es cuestionar cada una de las reglas. ¿Por qué? Porque una vez que se instalan esas reglas de cómo funciona el equipo, uno empieza como a caer en cierta zona de confort y a repetir ciertos procesos, y entonces comienzas como a ser un poco más permisivo en la forma en la que pruebas el producto. Entonces tienes que cuestionar cada una de las reglas que tu mismo grupo ha impuesto culturalmente. Determinar esa cultura y trascender, tratar de hacer las cosas de manera diferente y identificar la opinión que importa. Esto es súper importante porque el resto de la charla gira en torno a esto. Cuando estuve trabajando para Sibra, que es básicamente el mismo cliente en el que trabaja Edison, tenía muchísimas opiniones que llegaban cuando estaba testeando un producto, pero no todas las opiniones importaban. Y sí, esto es duro decirlo, pero no todo el mundo, no, la opinión de todo el mundo no va a determinar el producto que tú vas a tener al final. Entonces tú tienes que identificar cuál es la opinión que importa, y en base a esa opinión empezar a generar tu plan de pruebas. Entonces, para lograr hacer esto tienes que convertirte en un escucha activo. Y para poderte convertir en un escucha activo, lo primero que tienes que hacer es pensar que no conoces nada del producto. Cuando vas con una idea, cuando vas con una idea fija de cómo funciona algo, muy probablemente no vas a querer investigar mucho, ni vas a escuchar mucho. Escuchar activamente es cuando tú entiendes que te falta mucho por aprender y que de verdad necesitas escuchar más que hablar. Entonces, eso es básicamente lo que determina un escucha activo. Tú haces preguntas y te quedas callado esperando esas respuestas. Muchas veces hay gente que se queda callada esperando que tú hables. Entonces, a mí me ha servido mucho seguir callado, a esperar que la persona, por lógica, no sé cómo llamarlo, por interacción, intentan seguir hablando, y entonces empiezan a darte jugosos detalles, que son las cosas que pueden hacerte llegar llegar a detalles más significativos sobre tu producto de software. Entonces, una de las reglas que aprendí cuando estás haciendo un escucha activo es hacer mucho contacto visual. Esto es muy difícil cuando lo estás haciendo vía videoconferencia, pero sin embargo trato siempre de hacer una videollamada y de ver a la persona y que la persona me vea, y tratar de ver hacia la pantalla, ve hacia la cámara, hacia la zona de la cámara, y la persona va a sentir que la estás viendo a ella cuando estás
frente a frente, simplemente puedes fijar tu mirada en este punto sobre las cejas, y sobre todo tienes que hacer contactos visuales que no sean tan agresivos. Si te quedas viendo directamente, probablemente la persona se va a sentir nerviosa y no va a seguir dándote información. Y básicamente cuando tú estás conversando con alguien, lo que quieres es que esa persona te provea de información valiosa para poder crear mejores planes de prueba. Entonces, lo otro que tienes que hacer es asentar con la cabeza. En la India, por ejemplo, no lo haces así, sino así hacia los lados. Esta es una forma de asentar para ellos. Nosotros asentamos haciendo así. Y bueno, es algo que aprendimos en nuestra cultura. Y básicamente es para que la persona siga brindándote información. Entonces, es súper importante que dentro del aporte que tienes te conviertas en un buen comunicador. Una de las habilidades más grandes que tiene un ingeniero de pruebas es ser un buen comunicador. Quizás por eso a mí se me dio tan fácil la transición, porque venía de haber trabajado mucho tiempo en relaciones públicas. Durante los 10 años que estuve en el IBIC, 5 de ellos estuve trabajando en relaciones públicas, y es parte de ser un buen relacionista público, escuchar a las personas y también hacerte amigos. No es simplemente hacerlos sentir, la vida es de hablar, la vida es de conectar con la gente, y para conectar con la gente tienes que conversar. De eso va no solamente en que seas un buen comunicador, sino también aprender a manejar toda la parte social dentro de tu equipo. Es muy importante que seas un buen comunicador. Dicho esto, cuando identificas la opinión que importa, es allí donde el asunto cultural y la manera de comunicarte te va a determinar el éxito. Nosotros en Latinoamérica tenemos una forma de comunicarnos, y es un estilo de comunicación, es una tendencia de un estilo de comunicación. De eso vamos a hablar ahora en la charla, pero no es el común. En diferentes culturas existen otros estilos de comunicación. Yo ayer, cuando estaba haciendo la prueba de esta charla, le comentaba a Diana que estuve investigando sobre los estilos de comunicación en Latinoamérica, y casi todos se resumen a un solo estilo. Y bueno, que sería interesante al final de la charla como que por lo menos me manden un mensaje y digan, ok, yo creo que el que más se acerca en Latinoamérica es este estilo, porque es el que más he determinado en mi experiencia de trabajo, y se van a dar cuenta que casi todos vamos a llegar a un consenso que en general los latinoamericanos tenemos un estilo de comunicación. Pero bien, dicho esto, tienes que aprender a identificar cómo se comunica el equipo, porque a pesar de la cultura, existen estilos de comunicación que trascienden tu espacio cultural. ¿Ok? Como ingeniero de pruebas, tu comunicación debe ser impecable, te lo dije, y culturalmente podemos tener conductas, pero la comunicación tiene los siguientes estilos, que son directa, enérgica, sistemática y considerada. Estos estilos de comunicación, si ustedes los buscan en internet, muy probablemente no los van a encontrar, porque puede que tengan otros nombres, puede que los digan de otra manera, pero cuando les esté dando las características de cada uno y cuáles son los tips que a mí me han funcionado, probablemente van a encontrar el nombre que Latinoamérica asigna, o que cada país de Latinoamérica asigna a cada estilo de comunicación. Bien. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es la forma que tú vas a poder trascender y vas a poder trabajar con diferentes equipos que no tienen el mismo espacio o la misma educación cultural que tuviste tú, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que conocer es que en la comunicación directa, la mayoría de la gente que tiene este estilo de comunicación son asertivos y nada expresivos. Dicen lo que hay que hacer en lugar de sugerir. No son de las personas que te van a decir, yo creo que deberías yo creo que deberías hacer estas cosas. No, ellos van a imponerse, van a decirte la forma en la que ellos creen que debes hacerlo, pero no te lo van a sugerir, simplemente te lo van a decir. No dan detalles sobre las tareas. No son las personas más adecuadas cuando necesitas probar una funcionalidad y necesitas detalles. No son las mejores personas para ir a conversar. No son muy buenos escuchando, capaz y se cansan rápido de cuando tú llegas a conversar. Yo, que soy una persona bastante conversadora, he aprendido como a recortar mis discursos cuando estoy hablando con personas que tienen comunicación directa, porque aparte también soy muy sensible, y entonces como que me cuesta mucho lidiar con personas que me dicen, ok, Luis, ¿tú qué quieres?